Hola, bienvenido a tu canal de Rafael Barbudo, que soy yo. Parece que Austria vuelve a retomar su buena trayectoria en el festival luego de lograr 2 clasificaciones consecutivas. En ese sentido, la dinámica y bailable propuesta que nos presentó Kalin durante el festival del año pasado conseguía convertir el escenario del festival en una auténtica fiesta rave, aunque sin embargo no terminaría siendo tan valorada por la audiencia como se esperaría, teniendo de que conformarse con la 24ª plaza en la clasificación final. Aún así, el país centroeuropeo mantenía su cita con Eurovisión a la espera de mejorar su resultado en una siguiente ocasión. Para ello veremos al siguiente artista que ha tomado relevo de ella, hundiendo los colores austríacos en Basilea. Empezamos. En el episodio de hoy haré la reseña de la candidatura de Austria para Eurovisión 2025, que ha sido representada por el cantante JJ con la canción Wasted Love, que en español se traduce como Amor Desperdiciado. Antes de ponernos sentimentales, vamos a conocer más de este novel artista que apenas está dándose a conocer en la escena musical europea. Sin más dilaciones, vamos con la reseña. Iniciamos entonces repasando la biografía y la trayectoria de él previo a su aventura eurovisiva en la vecina Suiza. Johannes Fisch, mejor conocido artísticamente como JJ, es un cantautor austríaco en el género del pop operístico procedente de la capital austríaca, Viena. Siendo hijo de padre austríaco y de madre filipina, se mudarían a la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde conocería tanto el pop por parte de su familia materna a través de fiestas de karaoke, como la ópera de parte de su familia paterna, particularmente de su padre. Ambos géneros musicales terminarían influenciando el estilo musical que desarrollaría en años posteriores. Posteriormente, en el año 2016, él y su familia regresarían de vuelta a Viena, aún siendo adolescente, y ya de adulto comenzaría a recibir clases de canto lírico dentro de la Ópera Estatal de Viena. En este sentido, tras su audición vocal sería clasificado como contratenor, más específicamente sopranista. Para los que no tengan muy claro, lo explico. Si normalmente los contratenores tienen rangos vocales equivalentes a las de una contralto o una mezzosoprano, los sopranistas pueden alcanzar un rango vocal equivalente al de una soprano, lo que hace que sea un tipo de voz aún mucho más raro y naturalmente poco común en hombres. En paralelo a sus estudios de canto lírico, Johannes comenzaría a darse a conocer como intérprete al participar en la 9ª temporada de la versión británica de La Voz, al haber expirado el plazo en aquel entonces para participar en la versión alemana del mismo concurso de canto por el año 2020. Lograría avanzar hasta la fase de asaltos, teniendo como mentor al rapero will.i.am, uno de los miembros de la reconocida agrupación estadounidense Black Eyed Peas, y a pesar de que no logró llegar a las fases finales del concurso, terminó siendo uno de los participantes más aplaudidos y queridos de dicha temporada. Luego, al año siguiente, de vuelta en su natal Austria, participaría en la 5ª temporada del concurso de talentos Starmania, en el que lograría en este caso llegar a la primera gala de la fase final de esta temporada. Cabe destacar que Johannes casualmente tendría como compañeras de temporada a 2 cantantes que luego serían muy conocidas poco tiempo después. Hablo en este caso de Theodora Swedish y de Selina Maria Eldbauer, mejor conocidos como The Salina, quienes representaron al país hace 2 años en la edición celebrada en Liverpool, Reino Unido. Ella lograría llegar a la fase final al igual que Johannes, llegando a convertirse en muy buenos amigos tras las participaciones de ambos en el concurso. Tras terminar sus estudios de canto lírico, se mantendría en la Ópera Estatal de Viena, pero ya participando como contratenor en las distintas óperas que habitualmente produce, mientras continúa su formación musical en la Universidad de la Música y de las Artes de la ciudad de Viena, de la mano de la reconocida soprano y profesora de canto lírico estadounidense Linda Watson. En el ámbito personal, Johannes es bastante políglota, hablando en este caso alemán, inglés, tagalog y francés con bastante fluidez, así como algo de árabe. Este último naturalmente durante el tiempo que estuvo viviendo en Dubái, y es abiertamente homosexual, teniendo actualmente una relación de pareja y tiene como meta ser una voz en pro de la comunidad LGBTI en el país. También se considera un amplio seguidor de Eurovisión desde la victoria de Conchita Wurst en el año 2014 durante la edición celebrada en Copenhague, Dinamarca, a quien considera su ídolo y su inspiración. Tomando nota de las experiencias que tuvieron tanto ella como su mejor amiga Teya en el festival, se decidiría a dar sus primeros pasos como artista musical, adoptando el apodo con el que le suelen llamar sus amigos más cercanos como su nombre artístico,
perfilando en este caso Eurovisión como la mejor manera de dar el comienzo a su carrera. Veamos entonces cómo terminaría representando al país centroeuropeo en el festival. Manteniendo la estrategia de años recientes, la televisión pública austríaca recurriría nuevamente a la elección interna para la búsqueda tanto del artista como de la canción que representaría al país en la vecina Suiza. Para ello se abrió el plazo de recepción entre principios de julio y mediados de septiembre del año pasado para todos los artistas y compositores austríacos que estuviesen interesados en participar en el proceso, en el que se organizó además un campamento de composición en Viena con la idea de crear posibles candidaturas para ser consideradas en dicho proceso de selección. Luego, un panel conformado por expertos de la industria musical y del festival, tanto nacionales como extranjeros, así como miembros de OGAE de 5 países y de televisora, se encargaría de acortar la lista a 8 candidaturas tras una ronda de audiciones en directo en los estudios de la televisora. Sería entonces a finales de enero pasado cuando se revelaría la elección de JJ con su canción candidata, aunque habría que esperar hasta principios de marzo para el estreno de la misma junto con su respectivo videoclip oficial. Cuando a veces no recibimos el amor que damos. Vas a analizar con más detalle de esta propuesta con la que él se ha presentado en el festival dando inicio a su carrera musical. Como era de esperarse, la melodía es un tema de pop operístico que tiene una rítmica moderada a lo largo de esta, a excepción de la parte final, en el que hace una transición a un sonido mucho más techno y con una rítmica más rápida. Sobre las aptitudes vocales de JJ, ¿qué se puede decir? Al ser miembro activo de la Ópera Estatal de Viena desde hace ya algunos años, ciertamente ha podido ganar mucha experiencia sobre los escenarios. Más siendo él mismo un contratenor sopranista, solo cabe decir que tiene una voz no solo impresionante, sino inclusive sobrehumana, y más siendo un tipo de voz tan rara en un intérprete masculino. Durante los versos utiliza la voz mezzosoprano, mientras que en el estribillo y el epílogo utiliza la voz sopranista, haciendo gala precisamente del amplio espectro vocal que puede alcanzar. Justamente en el epílogo también se incorpora su voz remezclada junto con unos coros que refuerzan el carácter épico que tiene esta parte del tema. En cuanto a la letra, esta ha sido escrita íntegramente en inglés por el propio JJ junto a otros dos compositores austríacos, entre ellos la ya mencionada Tella, que vuelve a la competición después de su participación previa en el festival, esta vez como compositora. Llama la atención en este caso que, según han comentado ellos, el tema surgió durante la participación de todos ellos en el campamento de composición mencionado previamente, habiéndola escrita en tan solo un día. Por otro lado, también es de destacar que la canción es su primer sencillo oficial como artista musical, haciendo su debut justamente con su participación en el festival. Hablando del contexto de la misma, él ha comentado que se inspira en sus propias experiencias personales con el amor no correspondido durante el año pasado, describiendo el sentimiento como flotar en un frágil barco de papel sobre el mar que se desintegra, que si bien es una representación de una ingenua de emoción, no deja de verlo como algo innegablemente bonito, resaltando con ello esa conflictiva dualidad entre dolor y pasión producida por ese desbalance emocional. Leyendo la letra con más detalles se puede evidenciar el contexto con bastante facilidad. Los versos hacen reclamo de la falta de compromiso y de responsabilidad afectiva de parte de la que sería su pareja, que eventualmente le terminaría dejando, según se relata después con en el estribillo, quedándose solo con su amor desperdiciado, de ahí el título de la canción. Indudablemente el tema transmite un estado emocional bastante intenso, más allá de transmitir un mensaje en particular, como es habitual en este tipo de temas que hablan del desamor. En este sentido, muchos habrán pasado por una situación así con alguna pareja en el pasado, por lo que pueden comprender perfectamente lo que se siente darlo todo a nivel sentimental y afectivo sin recibirlo de una forma justa y recíproca, sin hablar del desgaste emocional que conlleva. Habiendo visto un poco más de esta emocional propuesta, ahora veremos cómo ha buscado trasladar el contexto descrito con la misma en el videoclip oficial. La trama comienza en una especie de bosque nevado donde se encuentra JJ sentado al lado de una pequeña laguna mientras interpreta el primer verso, a la vez que sostiene un barco de papel. Coincidiendo con sus propias impresiones sobre la canción, es notable que el barco de papel tomaría un protagonismo importante en la narrativa que quiere contar a lo largo de la misma, pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando la trama. En cierto momento suelta el barco de papel sobre la laguna mientras se recuesta su cabeza sobre su pierna, manteniendo una expresión de lamento en su rostro. Y poco después se hace una transición a la siguiente escena, ahora viéndose a JJ en medio de otro bosque donde llueve muy intensamente, dándose media vuelta para observar a una corta distancia el barco de papel que ahora tiene un tamaño gigante. Con el primer estribillo ahora se ven tomas de JJ que camina con dificultad entre los árboles hasta que logra llegar a donde está el barco de papel gigante.
Entiendo que con esta atmósfera lluviosa ha querido representar esos sentimientos de una manera bastante simbólica, retratando la inmensa tristeza que sintió con ese amor no correspondido de su pareja sentimental por aquel entonces. Y el hecho de aferrarse al barco del papel también es muy significativo, representando ese deseo que tenía en ese momento de mantenerlo a su lado de una manera u otra, que como es sabido es un contexto poco recomendable, sobre todo cuando está claro de que la relación afectiva está yendo en una única dirección. Justo antes del segundo verso comienza a verse una avalancha de agua que se aproxima hacia él y el barco de papel en el bosque, y entonces la escena cambia, ahora observándose a JJ encima del barco de papel que navega por un mar picado durante una noche tormentosa, aferrándose a este lo mejor que puede. Pero poco después una gran ola impacta en el barco de papel haciendo que JJ caiga al agua con el segundo estribillo, intentando en un principio mantenerse a flote por encima del agua a la vez que se ven los retazos del barco de papel ya destrozado flotando sobre el agua. Esto es una clarísima representación de lo que pasa cuando el vínculo de la relación no es lo suficientemente fuerte. El más mínimo percance puede destrozar dicho vínculo, palpable en la situación de peligro y desesperanza en la que se encuentra JJ durante la escena. En cierto punto JJ ya no puede mantenerse a flote en el agua, comenzando a hundirse poco a poco hacia el fondo del mar y a ahogarse, expresando con esta escena el dolor y la confusión que siente al ver cómo ha terminado su relación sin saber qué hacer con todo el amor que le ofreció. Con el epílogo llega el clímax de la interpretación y el cambio de ritmo, que se representa como un cambio de escena en el que se ve ahora a JJ flotando en el aire como si estuviera cayendo lentamente, mientras un grupo de personas en el escenario de un teatro intentan cogerle, a la vez que se observan unos focos haciendo un efecto estroboscópico desde el lado opuesto del teatro, en línea con la dinámica frenética durante esta parte del tema. Entendería que esta parte representa esa red de apoyo, sus amigos y sus compañeros de teatro, que aparece alrededor suyo tras la decepción amorosa sufrida, quienes intentan animarle y consolarle. En cierto punto todas estas personas logran cogerlo, haciendo que este baje poco a poco, que lo interpreto como ese intento de todos ellos para que vuelva a ponerse de pie, y hacia el final del videoclip se vuelve a la escena inicial del bosque nevado, con JJ cayendo de rodillas al lado de la pequeña laguna, cogiendo el barco de papel destrozado y deshecho dentro de esta, cerrando así la interpretación. Antes de tomar parte en el festival, él aprovechó la oportunidad de juntar su voz con la de Conchita Wurst para interpretar una mezcla de sus dos candidaturas en el festival, Rise Like a Phoenix y Wasted Love, como parte de la serie de Eurovision A Little Bit More. Imagino que debió haber sido para él todo un honor haber tenido la ocasión de poder no solo conocer a su ídolo en persona, sino además de hacer dueto con ella. Y la verdad es que el hecho de escuchar sus voces combinadas impacta y dan escalofríos de pies a cabeza. Tiempo después, al igual que sus compañeros de edición, estuvo presentando su propuesta en directo en muchas de las fiestas pre-eurovisivas de la temporada, interpretando en este caso una versión extendida del tema con la parte de techno del epílogo siendo un poco más larga, demostrando sus amplias capacidades vocales en directo e impresionando a más de uno, perfilándose como uno de los grandes favoritos de cara a su participación. Para la puesta en escena en Basilea se ha podido ver en los primeros ensayos que había una especie de bote hecho con conjunto de cajones, libros y un antiguo transistor, todos apilados entre sí con un mástil de madera y una vela blanca, desde donde JJ se mantiene durante toda la actuación, apareciendo además el barco de papel que por supuesto no podía faltar. En cuanto al vestuario, JJ utiliza un atuendo de mezclilla completamente negro, la iluminación es fundamentalmente blanca, hay humo blanco sobre el suelo del escenario y los componentes visuales no parecen muy destacados dentro de lo que ha podido verse. Viendo su actuación en directo en la segunda semifinal, esta comienza con primeros planos de JJ interpretando el tema sentado en el bote, vendiendo puesta una manta blanca con una lámpara de camping a su lado. Cabe destacar que la imagen se muestra en blanco y negro durante toda la actuación, que podría parecer arriesgado en un principio, pero que tiene su simbolismo. En cierto momento aparece el barco de papel flotando en el aire, en el cual JJ intenta coger con su mano, pero entonces dicho barco elude la mano de él flotando en dirección opuesta a este. El barco de papel se pierde de vista y luego JJ se quita la manta para ponerse de pie justo antes del primer estribillo, observándose que el mástil del bote comienza a levantarse junto con la vela, a la vez que se muestran imágenes de relámpagos en una noche nublada y oscura en los componentes visuales. Con el segundo verso, JJ coge la lámpara de camping y la cuelga en el mástil, con la vela desplegándose a lo largo del mástil, viéndose ahora imágenes de un mar picado como en el videoclip en los componentes visuales. Y poco después, en el segundo estribillo, esta escena se refuerza con movimientos oscilantes de la cámara, con una máquina de viento y con
con JJ haciendo una especie de coreografía simbolizando la imagen del barco en medio del mar picado del videoclip, para luego aferrarse al mástil mientras tiene su momento de derroche vocal. Poco antes del epílogo de la canción, con el cambio de ritmo, el barco de papel reaparece de nuevo flotando hacia donde está JJ, que este logra coger ese momento para estrujarlo y arrugarlo con su mano, y acto seguido manifestar gestos de confusión y frustración. Todo esto mientras las imágenes en los componentes visuales muestran una lluvia tormentosa en el mar que ahora se ve mucho más picado, añadiendo luces estroboscópicas que amplifican el entorno caótico que se observa, incluyendo un plano cenital de JJ costado sobre el bote, imagino que queriendo representar con ello ese colapso emocional de su parte como un barco que va a la deriva. Poco después él se pone de pie nuevamente, colocándose sobre uno de los extremos del bote mientras interpreta la parte final, a la vez que el entorno caótico y tormentoso se disipa, con varios faros apareciendo en los componentes visuales hasta finalizar la interpretación. Después de haber visto esta actuación me he quedado bastante sorprendido. Me parece que ha sabido representar de una manera bastante atractiva y concisa todos esos sentimientos relatados en la letra. Si el videoclip estuvo bien logrado, también lo fue la puesta en escena, que aunado a ese poderío vocal que mostró en directo era absolutamente candidato a todo. No tenía duda alguna de que lograría clasificarse a la gran final en su condición de favorito, y eventualmente así. Tiempo después, en la gran final, hubo muchísima tensión a la hora de revelar los resultados de las votaciones. Por un lado, el jurado quedó fascinado con su interpretación, habiendo recibido muy altas puntuaciones de muchos de los países participantes que lo ubicarían provisionalmente en la primera plaza. Pero aún quedaba por ver qué pasaría con el televoto, tomando en cuenta que había otras candidaturas que eran favoritas y que también habían estado pisando fuerte durante la temporada, siendo los casos de Estonia, Francia, Finlandia y Suecia, por lo que el desenlace todavía no estaba muy claro. A la hora de la verdad, siendo JJ el último finalista en conocer la puntuación recibida por el público, quedaría en la cuarta posición del televoto, sumando aún así los puntos necesarios para consolidarse en la primera plaza, obteniendo por consiguiente la victoria del festival en Basilea. Resumiendo todo lo comentado hasta ahora, la candidatura de Austria para este año es sin duda muy destacable y magnífica. En lo personal no es de mis favoritos para la edición, y aunque reconozco tanto su calidad musical como vocal, eso además de que la propuesta era de las más redondas que se presentaron en la edición, no veía tan claro que pudiese ser una candidatura ganadora, tomando en cuenta de que no suele ocurrir que el género musical de la anterior ganadora repita a la edición siguiente, y no fui el único que llegó a pensar lo mismo. Pero más allá de mi gusto personal, la propuesta fue en general muy aclamada, que fue evidente con su creciente favoritismo durante toda la temporada, y cumpliendo precisamente con esta condición de favorito, lograría llevarse el micrófono de cristal para la nación albina, que ha sido muy bien merecido. El resultado final ha supuesto el tercer triunfo para Austria en la competición, igualando el número de victorias a Dinamarca, Italia, Noruega, Ucrania y la anfitriona Suiza, del que se destacan varias cosas. Es el segundo año consecutivo en el que una canción con parte lírica es ganadora del festival, después de la de Nemo durante la edición pasada en Malmö, Suecia, que quizás podría impulsar una mayor tendencia a ver candidaturas de este género con más frecuencia en próximas ediciones. Al mismo tiempo, es una victoria para Tella como coautora del tema, sumándose a la lista de participantes previos que figuran en una canción ganadora del festival tras haberlo hecho como intérpretes. JJ sería el primer artista ganador del festival de ascendencia del sudeste asiático, siendo además el primer ganador nacido en el nuevo siglo. Y en cuanto a su canción ganadora, además de encabezar las carteleras musicales en su natal Austria, también lo lograría en Grecia, alcanzando además muy altas posiciones en las carteleras musicales de varios países europeos. Indudablemente su paso por el festival ha supuesto el inicio de una brillante carrera musical para él, y de qué manera, embarcándose en una gira promocional por varios países europeos tras su victoria en Basilea, visitando ciudades en su natal Austria, Francia, Países Bajos y Finlandia, teniendo además participaciones destacadas en los conciertos del orgullo LGBTI en junio pasado, que se organizaron tanto en su ciudad natal como en Madrid, España. Recientemente ha lanzado 2 sencillos más desde su triunfo en el festival, y también se encuentra trabajando en muchos más temas que conformarán eventualmente su primer álbum de estudio, previsiblemente a ser lanzado para el próximo año, por lo que habrá que estar pendientes en lo que nos está por ofrecer el más reciente ganador de
Eurovisión. Esta ha sido la propuesta austríaca de este año para el festival. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Crees que ha sido un justo y merecido ganador? ¿O por el contrario crees que otro podría haberse llevado el micrófono de cristal? En todo caso, anímate y deja tus comentarios aquí abajo, que seguramente el debate estará bastante interesante. Y hasta aquí el episodio de hoy. Con el país ganador de este año cerramos ciclo, habiendo reseñado a 36 de los artistas que han participado en la edición que se ha celebrado en el pasado mes de mayo en Basilea. Para el siguiente episodio iniciaremos un nuevo ciclo muy pronto, así que sugiero que te mantengas pendiente. Entre tanto, no te olvides de darle me gusta a este vídeo, teniendo con ello tu apoyo para que pueda ser difundido a más gente. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones en la campanilla y sígueme por mis redes sociales. A cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.